Hola, buenas tardes a todos y a todas las que estáis en este curso que comenzamos hoy. Es un curso que está financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales, en concreto por la Secretaría General de Estado para la Agenda 2030. El curso, como habéis visto en la convocatoria, lo que trata es de dar herramientas para los enseñantes sobre la crisis ecosocial. Estamos abocados en estos momentos en una situación importantísima de crisis y lamentablemente en nuestros libros de texto se hacen referencia a algunos de los elementos, pero apenas absolutamente o prácticamente algunas veces nada, ¿no?, a la situación de crisis ecosocial. De aquí que hayamos pensado en dar herramientas para los compañeros y compañeras, y digo compañeros y compañeras porque yo me he dedicado 40 años a la enseñanza, eh, para poder trabajar en sus centros. Para poder trabajar hay que tener algunas herramientas y también hay que tener, y yo creo que cuando estáis aquí apuntados, cuando habéis inscrito, es porque tenéis la sensibilidad necesaria. No es necesario, a mi entender, por mi propia experiencia, eh, dar asignaturas concretas, sino tener en cuenta absolutamente en todo el currículum cómo se transmiten elementos que permitan entender la crisis ecosocial y también elementos que nos permitan dar respuesta a esa crisis ecosocial. Muchas veces se dan soluciones demasiado simples a problemas que son terriblemente complejos. Soluciones que en última instancia, si son simples, nos pueden conducir a caminos equivocados. Para eso vamos a contar, y estamos contando en la Fundación Transición Verde, hemos contado también con las compañeras y compañeras de la Fundación Hogar del Empleado, FUGEN. Y hoy tenemos con nosotras aquí a Luis González Reyes. Luis González Reyes, que es director de Educación Ecosocial en FUGEN y además un viejo conocido al que yo llegué a conocer por su colaboración y terminar el libro de un amigo ya desaparecido, Ramón Fernández Durán, con un par de tomos, La espiral de la energía, que recomiendo a todas y a todos que le echéis un vistazo porque es una obra que vale la pena para asentar eh, conocimiento y profundizar en nuestra sensibilidad sobre la crisis ecosocial y las consecuencias que está teniendo. Luis también ha estado colaborando en otros libros sobre decrecimiento y sobre educación en crisis ecosocial y seguramente que va a ser muy ilustrativo lo que esta tarde tengamos aquí. Es verdad que el curso, como está planteado en este caso, hoy vamos a estar un buen rato escuchando a Luis, pero a buen seguro Luis también, que de pedagogía también sabe un rato, va a intentar que no sea un busto parlante exclusivamente, sino que sea también eh, interactiva toda su exposición. Por último, recordar que aunque se nos echa a los enseñantes y a las enseñantes el trabajo de transformar la sociedad, es un trabajo muchísimo más amplio, un trabajo de toda, absolutamente la sociedad. Y además que en nuestro sistema educativo ocurre lo que decía Iván Illich, que hay un currículum oculto donde fundamentalmente lo que se estimula es incorporarse al sistema de trabajo y incorporarse a la sociedad con unos valores jerárquicos y de competición. Esto tenemos que variarlo y es también uno de los elementos, además de los contenidos, uno de los elementos que queremos abordar en este curso. No quiero extenderme mucho más, os voy a dejar con Luis y muchas gracias a todas y a todos por haberos inscrito en este curso, que de buen seguro va a ser provechoso para todas y todos. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, Pepe. La verdad es que siempre es un placer que te presente a alguien de tu talla, así que muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias también a la Fundación Transición Verde, que nos hizo la propuesta a FUEN, pues, de colaborar en este proyecto, porque la verdad es que está siendo una colaboración súper interesante y súper rica, en la que estamos encontrando pues vías de encuentro, de confluencia, que a buen seguro van a continuar en los años que tengamos por delante. Así que muchas gracias por hacernos esta propuesta que nos está enriqueciendo a las dos organizaciones. Y por último, vamos a entrar en la sesión de hoy. Básicamente voy a utilizar una presentación durante toda la sesión, aunque como apuntaba Pepe, vamos a tener algún momento un poquito más interactivo. Pero antes de que ponga el pantallazo de la presentación, simplemente comentaros que aquellas personas que en un momento dado no entendáis lo que yo estoy diciendo, queréis plantear alguna opinión divergente y otra mirada distinta, por más que va a haber algún momento también de hacer esto, no os cortéis, por favor, abrir el micro y poner vuestra voz sobre la mía, porque yo no os voy a poder ver, así que necesitaré que de alguna manera me hagáis alguna señal auditiva, pues bueno, pues para que podamos parar. Yo tengo preparada una presentación que si llegamos hasta el final, pues bien, y si no llegamos hasta el final, pues tampoco va a ser ningún drama. En cualquier caso, esta presentación yo os la pasaré, la tendréis disponible, esta y todas las demás del curso que tenemos por delante, bueno, pues para que la tengáis como elemento de base sobre la que empezar a trabajar. Bueno, pues sin más, voy a compartir mi pantalla y a que empecemos a trabajar en lo que tiene que ver con la sesión de hoy, que es la que se versa sobre todo el tema de la crisis multidimensional. Pero antes de meternos aquí, simplemente un pequeño recordatorio, primero, de qué es FUEN, para que sepáis desde dónde viene un poco esta propuesta. FUEN es una fundación, pues, que promovemos la justicia social, la profundización democrática y la sostenibilidad ambiental, y lo hacemos a partir del trabajo, pues en una especie de grupo de pensamiento y elaboración de temas ecosociales, pero sobre todo también de la labor educativa, que es el grueso de nuestra fundación. Tenemos 3 colegios en la Comunidad de Madrid que están ahora mismo en régimen de concierto, y en los cuales la seña de identidad es esta parte de la educación ecosocial. Digamos que tenemos un laboratorio de pruebas para luego hacer propuestas al conjunto de la comunidad educativa. No pensamos de forma autorreferente en esto de la educación ecosocial, sino lo que lo pensamos en una transformación conjunta y en la cual nos vamos enredando con mucha gente, con muchas redes, ¿no? Trabajando sobre todo dentro del marco del vínculo ecosocial, cuando quienes lo conozcáis. Y para que nos situemos dentro de esta sesión, dentro de este curso, pues hacer un pequeño repaso del programa que tenéis, pero simplemente para recordarlo. Esta primera vamos a hablar sobre la crisis multidimensional, y ya adelanto que es una sesión en la que no vamos a hablar de nada de pedagogía, no vamos a aterrizar nada al aula porque tenemos todas las demás para hacerlo, y además va a ser una sesión, digamos que con algún regusto amargo, porque bueno, vivimos un tiempo complejo, duro, y bueno, pues esto pues es difícil de comunicarlo sin entender bueno, pues que esto tiene una serie de sinsabores. La siguiente sesión hablará de sociedades justas, democráticas y sostenibles, y empezaremos a aterrizar ya al aula. De alguna manera veremos cómo, pues, la situación de crisis múltiple tiene formas de encararla, que hoy no vamos a entrar en ellas, pero que en la próxima sesión sí que empezaremos a ver esas formas de encararla. Vamos a un nivel mayor de concreción en la tercera sesión, y ahí vamos a ver cuáles serían las bases de una educación ecosocial y las claves para programar dentro de la LOMLOE, de la ley que tenemos ahora en marcha, pues con un enfoque ecosocial, ¿no? Y también pues metiendo ahí todos los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Dentro de la programación, sabéis que la LOMLOE hay un elemento fundamental que nos trae de cabeza mucho ahora mismo al profesorado, que es esto de las situaciones de aprendizaje. Bueno, pues vamos a ver cómo elaborar situaciones de aprendizaje desde esa perspectiva ecosocial, incluyendo esa parte de los ODS. Y llegando al final, pues diremos no solamente cómo elaborarlas, sino cómo diseñarlas. Le vamos a dedicar dos sesiones a esa parte de las situaciones de aprendizaje, y al final pues veremos cómo elaborar materiales didácticos o escoger materiales didácticos con una perspectiva ecosocial. Como veis, vamos a ir pasando distintas personas, en concreto 3 por el curso, y bueno, pues nos vamos a ir dando de alguna manera relevo. Repito, os vamos a ir mandando toda la documentación. Vamos a empezar con esta mirada más macro que entendemos que es fundamental y que no puedes trabajar desde una perspectiva ecosocial sin tener de alguna manera pues las bases de entender el mundo en el que vivimos, y por eso antes de meternos en el aula, antes de meternos en pedagogía, pues considerábamos que era necesario pues meter una sesión como la de hoy como parte de la siguiente que veréis con Charo Morán.
Bueno, pues sin más dilación, ahora sí, me meto ya de verdad en la sesión. Ah, sí, y antes de que me meta en la sesión, un último aviso, y es que, por favor, si podéis renombraros de manera que ponga vuestro nombre y apellidos en el, pues en el logo, vamos, en el rotulito, como veis en mi caso, porque, bueno, esto para la justificación del proyecto hace falta. Entonces, por favor, si podéis poner eso, vuestro nombre y dos apellidos, pues os lo agradecemos mucho. Y digo, empezamos ya, ¿no? Y vamos a ir como viendo grandes bloques, ¿no? En esta primera sesión en la que analizamos esta crisis. Y la primera es ver, pues, cuáles son los elementos claves que caracterizan, pues, esa crisis global contemporánea. Porque es una crisis que muchas veces tenemos que enfrentar como enfrentamos un sudoku, es decir, con una mirada holística. Cuando miramos un sudoku no intentamos encajar solamente las verticales, porque sabemos que si hacemos eso luego las horizontales no van a casar, sino que intentamos mirarlo todo de forma compleja, de forma completa, para interrelacionándolo, pues resolver los problemas que tenemos. Así que de esto va a ir esta sesión y de esto va a ir esta crisis. Porque indudablemente tenemos una faceta de la crisis que es la crisis ambiental, caracterizada pues, por una sobreexplotación de los recursos, una saturación de los grandes sumideros, de los basureros, entre comillas, ¿no? A nivel planetario, y una ruptura de los equilibrios ecosistémicos que se producen. Esto lo podemos ver con 4 grandes indicadores. El primero es una pérdida de biodiversidad masiva, similar a la última gran extinción de vida que hubo sobre el planeta Tierra, la de los dinosaurios, una extinción masiva que afecta al conjunto de los reinos y que por supuesto también nos afecta a los seres humanos. Y nos afecta a los seres humanos porque somos seres ecodependientes. Requerimos del funcionamiento de los ecosistemas pues para tener un montón de elementos que tienen que ver con el aprovisionamiento, desde materias primas, alimentos, agua potable, elementos que tienen que ver con la regulación, por ejemplo, la del clima o la de la erosión, pero también la polinización o el control de especies que podrían convertirse en plagas o en enfermedades, elementos tan determinantes como el propio sostenimiento de la vida a través de funciones como la fotosíntesis o la formación del suelo y además de toda una serie de parámetros culturales. Bueno, pues como somos ecodependientes, ante esta pérdida de biodiversidad masiva, pues no nos estamos quedando indiferentes, o más bien esto está teniendo repercusiones en nuestras vidas. Este macroestudio lo que muestra es cómo las distintas funciones ecosistémicas tienen, como veis ahí, flechas que van hacia abajo claramente y que hablan de que estas funciones están viéndose distorsionadas como consecuencia de esta pérdida de biodiversidad. Y impacta las vidas. Cuando vimos la pandemia de COVID-19, pues vimos que detrás de ella había una pérdida de biodiversidad que está haciendo que haya una mayor probabilidad pues, de estos saltos de especies víricas desde distintos animales hacia los seres humanos y que, bueno, pues esta es solamente una de las expresiones de esta pérdida de biodiversidad. Así que este es el primer indicador, que no es algo del futuro, sino que es algo del presente y que está sucediendo ya en nuestros contornos. El segundo es el cambio climático. No voy a explicar qué es el cambio climático, entiendo que quienes os habéis apuntado a un curso de estas características sabéis ya qué es, cuáles son sus causas, muchas de sus consecuencias. Lo que me voy a detener es en el punto en el que estamos e intentar explicar cómo el sistema climático no es un sistema lineal, sino que es un sistema complejo en el cual hay situaciones de no retorno que nos pueden colocar en escenarios mucho más difíciles. Y sobre esto es sobre lo que me detengo. Cualquier sistema complejo está sujeto a una serie de bucles de realimentación negativa que le intentan mantener en su situación de equilibrio y bucles de realimentación positiva que de alguna manera les sacan de su situación de equilibrio. Por verlo de una manera gráfica, imaginaros que la Tierra es una canica y esta Tierra sería pues como el sistema climático de la Tierra y que, bueno, pues de alguna manera intentamos sacar la canica de este hoyo, de este guá, y que por la fuerza de la gravedad, y en este caso la gravedad me referiría a estos bucles de realimentación negativa que intentan mantener el sistema en su estabilidad climática, bueno, pues continuamente pues vuelve otra vez a este hoyito, ¿no? Esto es lo que ha pasado durante los últimos 10.000, 12.000 años en lo que se ha venido a denominar el Holoceno. ¿En qué situación estamos ahora? Estamos en una situación en la que hemos ido empujando la canica de la Tierra hasta este punto de inflexión, a partir del cual un pequeño toque más lo que haría es que cayese en otro nivel, pues de alguna manera de estabilidad climática, 4, 6 o hasta 10 grados superior al actual, ¿no? Y esto sucedería de alguna manera pues ya autocatalizada, autoproducida por el propio sistema, porque se activarían una serie de bucles de realimentación positiva que nos llevarían a otro escenario climático. Voy a intentar explicar esto con 2 ejemplos para que quede un poquito más claro.
porque ya digo, el sistema Tierra está rodeado y está caracterizado por múltiples bucles de alimentación positiva y negativa. Los negativos intentan mantener esa estabilidad y son los que habitualmente funcionan, y los positivos se activan a partir de determinados umbrales. Bueno, un bucle de alimentación positiva típico es el que producen las superficies heladas en el planeta Tierra. Sabemos que estas superficies tienen una capacidad de reflejar alta la radiación solar, funcionan como grandes espejos, de manera que esa radiación, en lugar de calentar la Tierra, pues vuelve otra vez al espacio y, bueno, no la calienta. Cuando aumenta la temperatura, ese hielo se derrite y lo que antes era blanco y tenía una alta capacidad de reflexión se convierte en marrón o en azul o en verde y disminuye su capacidad de reflexión. Como consecuencia de esa disminución en la capacidad de reflexión, aumenta la radiación solar absorbida por la Tierra. Como aumenta la radiación solar absorbida por la Tierra, aumenta la temperatura. Y como aumenta la temperatura, aumenta el deshielo y así sucesivamente. Esta es la lógica de un bucle de realimentación positiva. Algo que una vez que ha empezado, de alguna manera se realimenta a sí mismo y va yendo cada vez más rápido. Así que esto es lo que claramente no tenemos que impedir que se ponga en marcha, porque es lo que nos llevaría a escenarios climáticos muy complejos. ¿Y cuál es la situación actual? Pues la situación actual es complicada. Lo que veis ahí es la extensión de hielo en el planeta. Cada línea corresponde a un año y en el eje de las X pues veis los meses. Hay meses del año que hay mayor formación de hielo y otras que hay menor. Hay años más fríos que otros. Pero lo que vemos son como los últimos años claramente la formación de hielo ha ido disminuyendo y especialmente el año en curso, el 2023, está siendo un año claramente más cálido en el cual la formación de hielo está disminuyendo, lo que plantea o que se ha activado ya ese bucle de realimentación positiva o que, como decía antes, estemos a punto de caramelo de que se active. El segundo ejemplo que os quiero poner es el del sistema vegetación-suelo, porque sabemos que el sistema vegetación-suelo es un sistema que capta grandes cantidades de carbono de la atmósfera. A través de la fotosíntesis, las plantas fijan carbono que después en gran parte se almacena en los suelos. Bueno, pues ¿qué le está pasando a los principales lugares donde se realiza la fotosíntesis en este planeta? Que no son otros que las selvas tropicales, que están, bueno, pues exuberantes, ¿no?, de vegetación. Pues lo que les está sucediendo es que por distintas causas, entre otras y de forma muy importante por el propio cambio climático, su capacidad de fijación de CO2 está disminuyendo. Esto se observa en la selva tropical africana, que es la que veis ahí en azul, pero se observa sobre todo en la Amazonía, en la selva tropical americana, en el cual la capacidad de fijación de CO2 ha disminuido de forma muy importante y puede llegar un momento en el que atraviese esta línea de puntitos que marca aquí un 0, y de manera que esto, que es un bucle de realimentación negativa, que intenta mantenernos en nuestra estabilidad climática, recogiendo CO2 del exceso que existe en la atmósfera, se convierta en todo lo contrario, en un bucle de realimentación positiva que empiece a emitir de forma neta CO2. De alguna manera pasaríamos de tener una selva a tener una sabana, y ese proceso de sabanización emite una gran cantidad de CO2, ya digo, convirtiéndolo en un bucle de realimentación positiva. Bueno, pues si las cosas son así, y todo apunta a que son así, pues por cada vez más estudios a nivel climático en el conjunto del planeta, tiene mucha relevancia que veamos cuáles son esos bucles de realimentación positiva, que como veis en el mapa pues están diseminados en distintos lugares del planeta, pero sobre todo cuáles son los umbrales que marcan la activación de esos bucles de realimentación positiva. Bueno, sobre esto existe controversia a nivel científico porque los seres humanos somos limitados y nos cuesta entender los sistemas complejos, pero cada vez hay una mayor confluencia en plantear que no deberíamos aumentar en 1,5 grados la temperatura para intentar maximizar las probabilidades de que no se aumenten, de que no se activen esos bucles de realimentación positiva. Esto es lo que viene marcado aquí como la franja más baja, ¿no?, de esta franja azul, ¿no?, ese 1,5 grados, estando como estamos ya por encima del 1,1 grados, ¿no? Estamos muy cerquita de llegar a ese umbral, ¿no?, que activa esta serie de historias. Bueno, pues para meternos dentro de ese umbral, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En este modelo, es un modelo, los modelos siempre hay que tomarlos con precaución, lo que se plantea es que intentar estabilizar la temperatura en 1,5 grados significaría estabilizar la concentración de CO2 en la atmósfera en alrededor de 350 partes por millón, que es la línea de puntitos, una concentración, estando como estamos ahora claramente por encima de las 400. Bueno, pues para hacer esto tendríamos que hacer una reducción muy robusta de las emisiones de manera global y sostenida en el tiempo
en este modelo plantea el 6% al año, y luego digo qué significa el 6% al año, y además aumentar muchísimo la captación de CO2, que no es otra cosa que aumentar las zonas verdes en el planeta y que de alguna manera pues, sean zonas pues, mucho menos antropizadas de lo que lo están en la actualidad. Decía que iba a explicar qué significa el 6% para que lo veamos desde una perspectiva histórica. Cuando colapsa el bloque soviético y se viene abajo toda su industria pesada, tenemos unas disminuciones en las emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 4% al año. Estamos hablando de 2 puntos por encima, pero no estamos hablando de un territorio concreto del planeta, sino de media en el conjunto del planeta, y no estamos hablando de unos poquitos años, sino como poco de aquí a final de siglo. Y Naciones Unidas ya no habla del 6%, Naciones Unidas lo que está hablando desde el año 2019, 2020, es del 7,6%, es decir, prácticamente otros 2 puntos por encima, para que nos hagamos una idea del nivel de desafío que tenemos por encima, ¿no? Y por delante. Así que por una parte, la emergencia climática, por otra, la sexta extinción de la vida, y en tercer lugar, el tercer indicador que quería compartiros es que hay un montón de elementos que son centrales en el funcionamiento de nuestro sistema económico, que son centrales también en cómo entendemos nuestras sociedades y que están empezando a dar síntomas de agotamiento. Os voy a poner 3 ejemplos. El primero es el cobre, porque el cobre sabemos que es determinante en todo nuestro sistema eléctrico. No podríamos tener un sistema eléctrico como el que tenemos sin cobre. Bueno, lo podríamos tener con oro y con plata, pero con oro y con plata no lo vamos a tener porque son todavía más escasos y además muchísimo más caros. O lo podríamos tener con aluminio, pero tiene menos prestaciones en su capacidad de conducción. Así que el cobre es bastante estratégico. ¿Y qué está ocurriendo con el cobre? El principal extractor de cobre del mundo es Chile, con mucha diferencia, y esto es cómo va la extracción de cobre en las minas chilenas. Lo que podemos observar son una serie de barras azules, que es la cantidad de cobre extraído, que como veis aproximadamente desde el 2014 está en un plató, está estabilizado. Y está estabilizado a pesar de que la línea roja esta no ha parado de subir, y la línea roja esta lo que marca es el consumo energético en la extracción de cobre en las minas chilenas. Este gráfico es tremendamente claro, porque lo que nos está indicando es que las minas chilenas se están agotando. Cada vez tienen cobre en una concentración menor y por eso hay que gastar más energía para conseguir la misma cantidad de cobre, y además en lugares de más difícil acceso, y por eso hay que gastar más energía para conseguir esa misma cantidad de cobre. Y no hay que haber estudiado ingeniería de minas para saber lo que va a pasar a continuación. Cuando digo a continuación no sé exactamente cuándo, pero llegará un momento, probablemente más pronto que tarde, en el cual las barras azules empiecen a descender por más que siga aumentando pues, la línea roja. Y esto tiene implicaciones de primer orden, ya digo, en nuestro entramado económico. El segundo ejemplo que os quería poner es el del galio, porque es una de esas sustancias relativamente escasas en la corteza terrestre, pero que se han convertido en centrales en un montón de aplicaciones tecnológicas. Pues desde algunas que podríamos calificar no solo de superfluas, sino de indeseables, como muchas que tienen que ver con el armamento, hasta otras que probablemente las calificaríamos de forma muy distintas, como aplicaciones médicas o que tienen que ver con el desarrollo de las renovables. Bueno, pues pensar en límites en la disponibilidad de estos recursos es pensar en para qué las utilizamos y en cuánta cantidad, porque probablemente tengamos unos límites también en ese sentido. El último ejemplo que os quería poner es el del fósforo, porque el fósforo lo obtenemos en gran parte en la minería y lo utilizamos en gran parte para la agricultura. Junto al nitrógeno y el potasio se han convertido en elementos centrales desde la Revolución Verde para fertilizar los campos cultivados desde una perspectiva industrial. Bueno, pues el fósforo también está empezando a dar ciertos síntomas de agotamiento que hablan pues, de que se ponga en compromiso este sistema pues, alimentario que ahora mismo está sosteniendo una parte importante de la población mundial. Y el cuarto y último indicador, desde el punto de vista ambiental, que quería compartir, es el energético. Sabéis de sobra que nuestras principales fuentes energéticas son los combustibles fósiles que son fuentes no renovables. Cualquier fuente no renovable, en su proceso de extracción, sigue una curva como la que veis ahí. Hay un momento de aumento en la capacidad extractiva al que le sigue un cenit, un máximo, un tope, a partir del cual la capacidad empieza a descender. Y cuando llegamos a ese tope pasan 3 cosas. La primera, lo acabo de anunciar, la capacidad de extracción empieza a descender, por lo tanto podemos utilizar cantidades decrecientes de petróleo, en este caso, por seguir con el ejemplo, ¿no? Y esto es central porque el petróleo es la principal fuente energética, para empezar, de todo el sistema de transporte, sin el cual pues, no tendríamos un sistema globalizado ni podríamos dar de alimentar a las ciudades. El segundo elemento es que no solamente cada vez podemos poner menos, sino que cada vez nos cuesta sacarlo más, porque hemos sacado primero los petróleos que eran fáciles de extraer y hemos dejado para el final los que eran más complicados. A fin de cuentas, las empresas no son tontas y han sacado primero lo que les daba mayor rentabilidad.
Pero no solamente se saca primero lo fácil, sino que se saca primero lo de mejor calidad, porque no todos los petróleos son iguales. Hay petróleos mejores y hay petróleos peores. Y los que nos están quedando para el final son los petróleos peores. Nuevamente las empresas buscan el máximo beneficio. Así que determinar cuándo es este cenit tiene su importancia porque nos marca el punto a partir del cual pues una sociedad tan petrodependiente como la nuestra empieza a tener problemas. Tiene su importancia, pero no es sencillo, porque en realidad ese cenit no viene solamente determinado por razones geológicas, la cantidad de recursos que existe en el subsuelo, que obviamente influye, sino también políticas, pues por ejemplo el tipo de legislaciones que existen, económicas, si se invierte más o menos en extracción, sociales, por las resistencias a la explotación, que en muchos casos están teniendo éxitos, ambientales, por ejemplo, si hay agua suficiente para sacar ese petróleo remanente, o tecnológicos de las innovaciones que pueda haber. Todos estos factores cuentan, todos estos factores son importantes, pero probablemente los que están marcando el momento actual son los dos que están en negrita, los geológicos y los económicos. Y los económicos, lo que podemos ver es cómo las principales petroleras del mundo, tanto públicas como privadas, están disminuyendo sus inversiones en explotación y extracción de nuevos hidrocarburos, en buscar nuevos campos. Y no lo hacen porque exista una legislación que se lo impida, que en general no existe, y desde luego no lo hacen porque se hayan vuelto ecologistas, que no lo son, sino que lo hacen simplemente porque no les está saliendo a cuenta. Porque a nivel de la rentabilidad económica, que es lo único que puede mirar una empresa pues para su subsistencia, pues bueno, pues los petróleos no es lo del siglo XX. No estamos en la época de Rockefeller, en la cual el petróleo era pues un elemento central en lo que tenía que ver con la generación de beneficios en las empresas, sino que estamos en el siglo XXI en el que esto está dejando de ser así. Bueno, esto es un modelo, pero estos son datos reales. Y lo que vemos es que desde el 2004 aproximadamente la capacidad de extracción de petróleo convencional, el petróleo bueno, la gran mayoría del que hemos sacado hasta ahora, está estancada y en los últimos años en descenso, y que en general de todos los petróleos, tanto los convencionales, los buenos, como los no convencionales, los menos buenos, por decirlo de alguna forma, pues parece que están en descenso en el 2010, desde el 2018. Y a esto le podemos sumar el del gas, en el cual el CENTA pudo llegar a lo mejor en el 2019, el carbón, que estamos en un plató oscilante desde el 2013, y le podríamos meter también el uranio, que aunque no es un combustible fósil, pero también es una fuente energética no renovable, que llegó a su máximo de extracción en el 2016 y desde entonces está descendiendo. En realidad da igual que estemos hablando del 2016, del 2023 o del 2030, porque en términos históricos es este momento. Es este momento en el que tenemos una crisis de acceso a nuestras principales fuentes energéticas, a nuestras principales fuentes materiales, y esto mezclado con una emergencia climática y con una pérdida de biodiversidad masiva. Este es el cóctel al que tenemos que hacer frente desde el punto de vista ambiental, pero no solamente, porque en realidad nuestros problemas no son solamente ambientales, sino que son problemas también de corte social. En ningún momento de la historia de la humanidad ha existido un reparto más desigual que el que vivimos en la actualidad de la riqueza, en el que muy pocas personas atesoran una cantidad de riqueza brutal, el 1% de la población tiene más que el 99% restante, más del 50% de la riqueza a nivel planetaria, o dicho de otra manera, tiene una capacidad de influencia, una capacidad de poder grandísima. Y esto además pues se hibrida pues, con lo que se ha venido a denominar desde las economías feministas como las crisis de los cuidados, es decir, la desatención de elementos básicos para la reproducción de la vida. Sobre el desigual reparto de la riqueza no voy a entrar, simplemente mostraros este gráfico porque creo que es un elemento como que conocemos más y que a lo mejor hoy no hace falta que profundicemos en él. Sobre lo que tiene que ver con la desatención de esos elementos básicos para la reproducción de la vida, lo que tendría que ver, por ejemplo, pues con la higiene, con la salud, con el apoyo emocional que todo el mundo necesitamos o con la alimentación, bueno, pues plantear tres elementos que están detrás. El primero es que algunos de esos cuidados los compramos en el mercado. Y bueno, pues fruto de que hay una parte de la población cada vez mayoritaria que se ha empobrecido, que está en situaciones de alta vulnerabilidad, bueno, pues simplemente no tiene recursos para adquirir este tipo de cuidados. Cuando hablamos de pobreza energética, estamos hablando de que hay una parte de nuestros vecinos y vecinas que simplemente pues, no pueden calentar sus casas en invierno porque no tienen acceso suficiente a dinero para conseguir esa fuente energética que es un elemento básico de los cuidados. El segundo elemento sería que algunos de esos cuidados los cubría el Estado a través de lo que se denominó el estado del bienestar, en general de los servicios sociales. Pero fruto pues, de unos años sostenidos, unas décadas sostenidas de políticas neoliberales, pues bueno, ese estado del bienestar ha dejado de ser lo que era. Y servicios como la educación o servicios como la sanidad pues han perdido grandes enteros. Sobre la educación no los tengo que explicar porque lo vivís en primera mano.
En cualquier caso, ni el Estado ni el mercado son quienes principalmente garantizan los cuidados en nuestras sociedades, sino que son fundamentalmente las mujeres, porque vivimos en sociedades patriarcales en las cuales pues, hemos desligado las labores de cuidados de las labores productivas y además las hemos especializado por género. Y por distintas razones, pero una central es la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral mientras los hombres no asumimos nuestra parte de tareas, pues bueno, simplemente estos cuidados quedan desatendidos, porque yo no puedo estar 8 horas en mi trabajo remunerado o los que sean y luego pues hacer esos cuidados con la misma calidad, porque simplemente los cuerpos no dan lo suficiente, ¿no? Así que o bien las dejamos desatendidas o bien importamos esos cuidados de países periféricos, Bolivia, Ecuador, pues de distintos lugares en los cuales otras mujeres dejan de hacer esas tareas de cuidados, exportamos esa crisis de los cuidados para pasarlo a hacer en nuestras casas. Bueno, que nosotros dedicamos menos horas a esas tareas de cuidados es algo que se ve en distintos países del mundo, nosotros me refiero a los hombres en general, ¿no? Es más, que trabajamos menos horas que las mujeres, pues también es algo que se ve claramente pues, en las encuestas de uso del tiempo. Así que tenemos una crisis ambiental, una crisis que se hibrida con una crisis social, pero además tenemos una crisis económica de amplísimo calado. Una crisis económica que desde mi punto de vista probablemente esté marcando el final del capitalismo global. Esto no es lo mismo que el final del capitalismo, es el final del capitalismo en su versión globalizada. Y me voy a parar un poquito en intentar justificar esto. Porque ¿en qué se basa nuestro sistema socioeconómico en el capitalismo? Bueno, pues desde que hemos estado en nuestra tierna infancia jugando al Monopoly, pues sabemos que es un sistema en el que tenemos que maximizar el beneficio de forma constante, lo más rápidamente posible, comprar calles y construir casas y después hoteles, porque o hago esto o llega otro competidor, otro jugador en la partida que, bueno, pues me va a echar fuera, ¿no? Porque va a ser capaz de llevarse todas las propiedades, ¿no? Y ser quien gane y yo me voy a quedar pues fuera de ello. En realidad esto es bastante similar a cómo funciona el sistema, aunque voy a intentar profundizar un poco más. Tenemos un sistema que tiene como única objetivo pues la reproducción del capital, o dicho de forma no del todo correcta, pero sí más entendible, pues lo que busca es, pues de alguna manera, pues maximizar el beneficio. Y esto lo hace, pues en primer lugar, en todo lo que es el proceso de producción. Cuando yo produzco algo y después pues lo vendo y genero una serie de beneficios. ¿Y cómo consigo que los beneficios ahí vayan creciendo? Bueno, pues si yo tuviese una empresa, pues alargaría la jornada laboral por el mismo salario, con lo cual conseguiría que se produjese más, vendería más y por lo tanto, pues conseguiría más beneficios, ¿no? Esto es una forma bastante obvia, ¿no? de hacerlo. Una segunda alternativa a esto sería, bueno, vale, trabajamos 8 horas todo el mundo, pero si en vez de pagar 1.500 euros, pues pago 1.200 euros, reduzco los salarios, bueno, pues esto también me permite maximizar los beneficios. Una tercera opción sería aumentar el número de personas que trabajan. Si cada persona me da un beneficio de X y en lugar de tener una empresa con 10 personas, un beneficio por lo tanto de 10X, tengo una empresa con 20 personas, pues tendré un beneficio el doble de 20X. Esto es otro mecanismo. Pero estos tres elementos a nivel histórico han ido teniendo pues límites, pues porque la jornada laboral no se puede de alguna manera incrementar de forma indefinida o los salarios tampoco se pueden bajar de forma indefinida sin resentir el consumo. Y un elemento determinante ha sido el incremento de la productividad. Conseguir fabricar, por ejemplo, más tornillos por hora de trabajo, con lo cual puedo vender luego más tornillos y a partir de ahí pues maximizar los beneficios. Y esto lo hago si consigo organizar mejor a las personas que trabajan, hacer que trabajen con más intensidad y sobre todo metiendo máquinas dentro del proceso que me hagan pues más productivo todo esto. Esto es un poco más complicado, pero no voy a entrar ahora en ello. Un segundo elemento también determinante en el cual pues puedo conseguir pues de alguna manera aumentar los beneficios dentro de lo que es el marco del sistema es aumentar los mercados. Si consigo que haya más mercados dentro de la lógica pues del capitalismo, pues de alguna manera tendré más donde vender y a partir de ahí pues más beneficios, ¿no? Y esto tiene que ver con el proceso que llamamos de globalización, de aumentar la expansión, pues de hasta dónde llegan los mercados, pero también tiene que ver con el proceso de mercantilización de nuestras vidas, de que cosas que antes no se regulaban por el mercado pasan a regularse por el mercado. Por ponerlo con un ejemplo, antes a nuestros mayores pues les cuidaban las familias, o mejor dicho, las mujeres dentro de las familias, y ahora los llevamos en un porcentaje no menor pues a empresas privadas que tienen pues residencias.
No voy a decir que es mejor o que es peor de toda esta historia, que cada cual llegue a sus conclusiones, pero claramente en el segundo caso hay algo que genera beneficios, que genera competitividad dentro del sistema, que en el primer caso no existía. Así que una faceta de nuestra vida que no estaba mercantilizada y que pasa a estarlo, genera, pues de alguna manera, pues una actividad económica para todo esto. Esto es lo que funciona a nivel interno. Pero es que además, para que esto se sostenga, hay cosas que están fuera del sistema, pero que son imprescindibles. Por una parte, toda una serie de labores de cuidado de la vida, que como decía antes, fundamentalmente están realizadas por las mujeres, pero también por un montón de funciones ecosistémicas, y que es lo que permiten pues, que la gente llegue a su puesto de trabajo pues, en capacidad de producir y de producir a tope, ¿no? Y que sin esto pues, no funcionaría, ¿no? Y por otra parte, hay de alguna manera una conversión en capital, una conversión en beneficios del trabajo, vamos a poner aquí entre comillas trabajo, porque no es humano, sino del trabajo de la naturaleza. Por ponerlo con un ejemplo. Cuando yo tengo, yo qué sé, la posesión de 2 minas, y en una mina, por seguir con el ejemplo del cobre, el cobre está al 1% y en la otra mina está al 2%, en la mina en la que el cobre está más concentrado al 2%, tendré que emplear menos cantidad de trabajo humano, tendré que emplear menos cantidad de energía para conseguir la misma cantidad de cobre. Por lo tanto, gastaré menos y tendré pues, un beneficio mayor. Bueno, pues este aprovechamiento del trabajo de la naturaleza, que estoy diciendo en el cobre, pero podría decirlo en suelo fértil, en petróleo, en tantas otras cosas, ¿no? Que en realidad han sido producidas por los ciclos geológicos o por los propios seres vivos, bueno, pues cuando lo convertimos en capital es una fuente de beneficios grandísima. Bueno, pues el sistema funciona aquí así. ¿Por qué planteo que está en crisis? Planteo que está en crisis porque hay algunos elementos que están chocando con los límites humanos. Decía antes, no puedo alargar la jornada laboral de manera indefinida porque los días tienen 24 horas y los cuerpos necesitan descansar. No puedo reducir infinitamente los salarios porque eso acabaría reduciendo pues también todo lo que tiene que ver con el consumo. Bueno, puedo aumentar el número de personas que trabajan, pero estamos llegando también a unos niveles de salarización muy altos dentro del planeta. Puedo organizar mejor a los trabajadores o motivarles más. Puedo meter más facetas de nuestra vida en el mercado mercantilizado, pero esto también está teniendo límites, ¿no? O cuando vemos las bases externas que permiten que todo esto funcione, bueno, pues las mujeres de alguna manera pues estamos viendo cómo tienen límites en su incorporación masiva al mercado laboral, a la vez que intentamos mantener esos cuidados de manera gratuita, y esto pues tiene que ver con la crisis de los cuidados. Hay toda una serie de elementos que dicen, no, los seres humanos no somos de chicle, tenemos límites y esto influye en la capacidad de reproducción del capital. Pero además hay cosas que son límites extrahumanos y que tienen que ver con el conjunto de la vida, ¿no? En la cual se inserta todo el sistema. Bueno, pues en lo que tiene que ver por fuera, pues habíamos hablado de que esa pérdida de biodiversidad está generando una pérdida de funciones ecosistémicas que tiene ya impacto sobre el cuidado de la vida, ¿no? El ejemplo de la COVID que decíamos antes. Cuando estábamos hablando de la capitalización de ese trabajo de la naturaleza, pues descubrimos que estamos llegando a los límites en los mejores recursos energéticos y materiales, lo acabo de exponer con el ejemplo de los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Y a nivel interno, que hablábamos de dos elementos centrales, el aumentar los mercados y incrementar la productividad, bueno, esos dos elementos tienen que ver con límites ambientales, porque decíamos que para incrementar la productividad la clave era el uso de máquinas, y las máquinas no son otra cosa que materia, energía y conocimientos condensados. Si no tengo esos tres elementos, no puedo tener un desarrollo maquínico, no existen las máquinas desmaterializadas y no existen las máquinas en nuestro contexto con determinados materiales y con determinadas energías, que hacen que la productividad probablemente se resienta también como consecuencia de esto, el agotamiento de esos combustibles fósiles o de esos minerales. Y cuando estamos hablando de aumentar los territorios, ¿no? De aumentar los mercados, bueno, el mundo está prácticamente todo lo globalizado que puede estar. No quedan grandes nichos por meter, como fue China o como fue la antigua Unión Soviética, dentro de estas lógicas del mercado global, ¿no? Porque está ya todo, ya digo, básicamente todo lo que puede ser. Bueno, esto es una teoría. Y como todas las teorías es discutible, y os invito a poneros el chip de la crítica, ¿no? A esto que os estoy planteando, ¿no? Pero tiene algunos datos detrás. Y lo que observamos, si intentamos ver cuáles son las tasas de beneficio de las principales economías a nivel global, del G20, pues descubrimos cómo después de la época de posguerra mundial, que fueron años de grandísimas generaciones de beneficios, el capitalismo iba como una moto, y que tuvo después una crisis muy fuerte, ya por los años 60, 70, y después una recuperación gracias a esas medidas neoliberales que tenían que ver con alargar la jornada laboral, reducir los salarios, aumentar la globalización y cosas de estas. Bueno, pues en lo que va de siglo lo que tenemos es una tendencia descendente en la capacidad de generación de beneficios que encaja pues, con la crisis que estaba comentando anteriormente. Así que,
vamos a parar un momento. Este sería el primer bloque de toda la sesión. Os invito a que os levantéis durante 30 segundos y estiréis un poquito con los brazos, las piernas. Aguantar delante del ordenador escuchando pues un busto parlante es tremendamente difícil durante mucho tiempo, así que nos vamos a tomar eso, 30 segundos simplemente para estirarnos un momentín, y eso os invito a que lo hagáis, porque si no, como que cuesta, ¿no? Seguir ahí el tirón y cuesta seguir la sesión. Así que me callo un momentín y seguimos. Bueno, vamos allá. Y para ese seguir, lo que os he colocado en el chat es una pequeña encuesta en la que, bueno, lanzo la pregunta de si a esta crisis múltiple que tenemos, pues de alguna manera tiene salida. No tiene salida en genérico, sino tiene salida en concreto dentro de nuestro marco socioeconómico. Es decir, no estoy planteando, si cambiásemos todo, nuestra forma de producción, de consumo, de vida, no sé qué, sí, podríamos hacerlo de otra forma. No, no estoy preguntando eso. Estoy diciendo, si vivimos más o menos igual que vivimos, en un mundo globalizado, pues con las ciudades como las tenemos, bueno, con como vivimos más o menos, bueno, ¿esto tiene salida, no tiene salida? ¿Cómo lo veis, no? Así que, bueno, pues simplemente como una primera encuesta, así como de toma de contacto, y que haga un poquitín más interactiva esto. Así que os dejo un momentín para que vayáis respondiendo. Y ahora veremos las respuestas. Venga, que llevamos ya 10. Bueno, pues ya tenemos unas cuantas. Os voy a enseñar ahí los resultados. Lo veis ahí, ¿no? Hay 23 ahora mismo personas que han respondido. Y bueno, pues parece que claramente la cosa se decanta de la mitad hacia la izquierda, de que no hay mucha salida. En algunos casos, pues para nada, ¿no? Pues ese 37% que plantean que en absoluto, y en otros casos, pues opiniones un poco más matizadas, ¿no? Simplemente, bueno, con un sondeo, ¿no? De por dónde va nuestro grupo, ¿no? Por qué punto estamos, ¿no? Y cómo lo vemos a priori, ¿no? Haciendo esta primera mirada, ¿no? Podemos parar ahora un momentín si alguien tiene alguna cosa que plantear, alguna duda que decir, porque ahora vamos a meternos con una segunda parte de la sesión. ¿Bien? ¿Seguimos? Bueno, pues vamos allá. Vuelvo a compartir la pantalla. Vale, pues vamos a entrarle a esta pregunta, ¿no? Así es posible el sostenimiento en el tiempo, pues, de este capitalismo global en el que estamos viviendo y demás, ¿no? Bueno, comparto la visión, ¿no?, de quienes habéis respondido de forma mayoritaria que no. En cualquier caso, si no la compartís, tampoco pasa nada, no nos tenemos que poner de acuerdo. Una de las cosas maravillosas de los procesos educativos es que no necesitamos llegar a consensos sobre las preguntas que nos lanzamos. Es más, que cuando no llegamos a consensos, los procesos educativos son mucho más ricos. Así que, bueno, para mí la respuesta es que no, pero para quien la respuesta es que sí, pues tampoco pasa nada, ¿no? Realmente, repito, intercambiamos argumentos y ya está, ¿no? Y digo que no porque hay como tres elementos, hay más, pero hay como tres elementos que se ponen sobre la mesa y que plantean que vamos a poder mantener más o menos nuestro sistema socioeconómico, pues bueno, pues con nuevos fuentes o con nuevas formas de articular la cosa. La primera sería esto de que las energías renovables, pues de alguna manera van a suplir los combustibles fósiles, que voy a hacer una especie de cambio de cartas, donde antes había fósiles, meto renovables y ya está, nada cambia sustancialmente. Bueno, yo creo que cambia de forma sustancial porque las propiedades de las energías renovables son casi el reverso de las propiedades de las energías fósiles. Digo el casi porque hay algunas excepciones que no voy a nombrar ahora, pero que adelanto que esto no es totalmente blanco-negro, sino que hay algunas cosas que hacen el matiz un poco más gris. Pero de forma un poquito burda y grosera, vamos a decir que es el reverso.
Porque mientras los combustibles fósiles son fuentes energéticas tremendamente concentradas, cuando quemo un litro de petróleo obtengo una cantidad de energía grandísima, son fuentes que están en formato stock, que yo tengo disponibles independientemente de si llueve, de si es de día o es de noche, de si sopla mucho el viento, de que no. Están siempre en stock para cuando yo las necesito y además hasta ahora han estado disponibles en grandísimas cantidades. Esto es lo que tiene que ver con lo energético. Pero es que además los combustibles fósiles los hemos usado para mucho más que fuentes energéticas. Son también fuentes materiales determinantes que nos han permitido tener pues toda la industria petroquímica, por ejemplo, de la que salen los plásticos, un montón de medicinas, los fertilizantes, un montón de elementos centrales en nuestra sociedad y que tienen detrás también esos combustibles fósiles. Bueno, pues estas energías renovables, que en realidad son todas derivadas de energías solares, pues ya digo, son prácticamente lo contrario. Mientras las fuentes energéticas fósiles son concentradas, estas son dispersas. Llega un montón de radiación sobre la superficie terrestre, un montón, muchísima cantidad de energía en forma de radiación, pero llega dispersa. Llega diseminada por el territorio, de manera que cuando yo quiero utilizarla, pues tengo que, por ejemplo, poner un montón de placas solares, cubrir un montón de territorio con placas solares para conseguir una cantidad suficiente de energía que, bueno, pues que me permita mantener nuestro sistema. Y esto a nadie se le escapa que ahora mismo es un conflicto. Hay un conflicto por el uso del territorio entre el energético, el alimentario, cultivar o cosas de ese tipo, y también el de la biodiversidad, ¿no? Y no en vano vivimos esta crisis de biodiversidad. Así que esto no es un elemento menor y no es un elemento técnico, no es un problema técnico, es un problema estructural. El segundo es que las fuentes energéticas renovables no están en formato stock, sino que en general están en formato flujo y además un flujo irregular. Yo no sé cuándo va a soplar más o menos viento y yo no sé cuándo va a pasar una nube o va a dejar de pasar, ¿no? Y me tape el panel solar. Y esto genera una dificultad del uso de las renovables que no es menor, porque además son fuentes energéticas que es difícil que las almacene, precisamente porque están en formato flujo y no están en formato stock. Así que este es un problema que no es menor. Y el tercero, y sobre esto hay discrepancia científica, quiero plantearlo, ¿no? Hay gente que dice las renovables van a poder dar la misma cantidad de energía que los fósiles, y hay otros estudios que plantean que no, que las renovables van a poder dar una cantidad notablemente menor de energía que los fósiles. Independientemente de cómo se salde esta discrepancia científica, sobre la cual pues hay, ya digo, estudios contrapuestos, creo que como sociedades deberíamos atenernos al principio de precaución. Es decir, vamos a pensar que vamos a poder conseguir menos energía y si luego conseguimos más, pues oye, mejor que mejor, ¿no? Que para subir siempre hay tiempo, ¿no? Pero para bajar es la cosa un poquito más complicada. Y esto además viene agravado porque las energías renovables, tal y como las estamos usando, tienen unos problemas, o mejor dicho, unas limitaciones, pues especiales, ¿no? Y añadidas. La primera es que las usamos fundamentalmente para producir electricidad y tenemos muchos problemas para electrificar nuestra sociedad, el conjunto de la sociedad, no solamente el del cobre que he comentado anteriormente, sino problemas también pues, en el sector petroquímico, en el sector de la movilidad. Pensar en electrificar los 1.300 millones de vehículos que hay en el planeta, que eso es lo que necesitaríamos hacer para mantener nuestro orden actual, bueno, es una inversión de dinero, de tiempo y, por supuesto, de energía y de materiales que no es menor. Y en esto de los materiales, pues hay varios estudios que plantean que simplemente de algunos de ellos no hay cantidad suficiente en la corteza terrestre. Luego lo que llamamos renovables, pues realmente no son renovables del todo, nos hacemos un poquito de trampa semántica, porque lo que son renovables son las fuentes, pero las máquinas que utilizamos para utilizarlas no son renovables, están fabricadas con materiales y con energías no renovables, y esto no es un problema menor en un momento en el que tenemos esta crisis material y energética. Y por último, aunque claramente son preferibles a los combustibles fósiles y la nuclear, no los quiero poner ni muchísimo menos en el mismo nivel, bueno, tampoco tenemos que cerrar los ojos a los impactos que tienen. Por ejemplo, la minería asociada a obtener los materiales que necesitamos a todo esto, sobre todo en un mundo de policrisis como el que estamos viviendo. Así que las energías renovables son las energías del futuro, indudablemente lo son, y además son por las energías por las que tenemos que apostar, pero son las energías de un futuro distinto, con un orden sociopolítico distinto, porque tienen propiedades distintas que nos permiten hacer cosas distintas. Y además probablemente tendremos que pensar también en otras renovables distintas de las que pensamos habitualmente. El segundo elemento lo que viene a decir es, no os preocupéis porque vamos a ser capaces de mantener el crecimiento aunque cada vez tengamos menos materia y energía. Porque vamos a hacer esto que se llama el desacoplamiento, conseguir mantener un PIB creciente, un Producto Interior Bruto creciente, aunque consuma cada vez menos materia y energía. Y esto el problema es que no se sostiene con datos empíricos. Lo que vemos es que hay una correlación prácticamente lineal entre el Producto Interior Bruto global y el consumo energético global, y los términos hay que mirarlos a nivel global porque nuestra economía está globalizada. Lo mismo vemos entre el consumo material y el Producto Interior Bruto. Hay una correlación también prácticamente lineal.
de manera que no es de extrañar que también haya casi una correlación lineal entre la concentración de CO2 en la atmósfera y el Producto Interior Bruto mundial, porque bueno, pues es un elemento que está interrelacionado. Así que lo que nos plantean es, vale, pues lo que vamos a utilizar ante ese problema de recursos limitados es que vamos a hacer la economía circular. Vamos a intentar reutilizar una y otra vez los mismos materiales, pues bueno, pues para que de alguna manera pues estos límites que tenemos de disponibilidad material, pues no tengamos problemas con ellos. Y esto tiene problemas, desde mi punto de vista, también insalvables. Lo que veis ahí es el consumo material y la excreción material del sistema a nivel global. Nuevamente las cuentas hay que hacerlas a nivel global. Y a nivel global vemos que en la parte de la derecha, en el final, hay como 4 grandes tipos de cosas. Lo que se emite, lo que se dispersa, lo que se añade al stock y lo que consideramos basura. Lo que se emite es, por ejemplo, el CO2, que yo lo emito a la atmósfera. Y el CO2 que yo emito a la atmósfera no lo puedo hacer circular. Sí, se puede hacer circular y se puede convertir otra vez en petróleo, pero después de millones de años. Esto no es lo que necesita nuestra economía. Así que lo que se emite no es circular ni va a ser circular nunca. Lo que se dispersa sería, por ejemplo, ese fósforo que yo he añadido a los campos, pero que no se lo toman las plantas y queda pues disperso en el campo o en los acuíferos o en distintos lugares. Queda disperso, como su propio nombre indica, y esto termodinámicamente es imposible que yo lo recoja y lo vuelva a juntar para convertirlo en una economía circular. Nuevamente, esto estructuralmente es imposible que lo haga circular. Lo tercero es lo que se añade al stock, que esto básicamente es el material construido por los seres humanos. Las carreteras, los edificios y toda esta historia. Bueno, esto, si nuestro sistema tiene que funcionar, si el capitalismo tiene que funcionar, tiene que seguir acumulándose. Uno de los principales nichos de reproducción del capital es el sector inmobiliario, y esto no pasa solamente en España, esto pasa también en China, en Estados Unidos, es un elemento central del funcionamiento de nuestro sistema. Por lo tanto, hacer circular lo que se añade al stock también es difícil pensar que va a ocurrir. Así que nos queda la basura, que no voy a entrar ahora en que hay una parte de la basura que tampoco podemos hacer circular de manera estructural, pero aunque lo hiciésemos todo circular, todavía nos quedarían 3/4 partes de lo que llamamos desechos de la economía que estructuralmente no lo podríamos hacer circular. Así que ahora mismo tenemos aproximadamente un 8% de nuestra economía que es circular y no vamos a poder subir muchísimo más si no cambiamos el paradigma, y esto tiene que ver con otras formas de organizar la economía, con otras formas de organizar las sociedades. El último elemento que nos plantea que vamos a poder resolver pues, los problemas que tenemos es este que viene a decir que ya inventaremos algo que nos resuelva la papeleta, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, se parece más al pensamiento mágico que al pensamiento científico. Es decir, nuestro sistema tecnocientífico, qué duda cabe, que es poderoso, que es capaz de hacer un montón de cosas, pero de ahí a pensar que vamos a inventar justo lo que necesitamos, justo en el momento que necesitamos, y que además va a ser universalizable y que va a poder utilizarlo todo el planeta, ¿no? Creo que es un salto en el vacío, pues que se sostiene poco. Y voy a argumentar por qué creo que se sostiene poco. Primero, porque nuestro sistema tecnocientífico está metido dentro del paradigma del mecanicismo, como si la vida funcionase como una máquina, del reduccionismo, como si entender las partes nos pudiese explicar el todo, y del determinismo, como si tuviésemos una concatenación clara de causas y efectos, cuando en realidad el sistema científico ha demostrado que la realidad es orgánica, holística e indeterminista. Pero a pesar de que lo he demostrado, seguimos funcionando bastante con ese paradigma viejo. El segundo problema tiene que ver con este estudio científico que muestra cómo la principal petrolera privada, la ExxonMobil, ha estado años pues, poniendo en marcha una campaña de desinformación sobre pues, los orígenes del cambio climático y sus implicaciones. Y esto tiene que ver con que nuestro sistema científico no es neutral. De alguna manera está al servicio del mercado, que es el que paga. Y por eso se investiga muchísimo más en transgénicos, que en agricultura ecológica o en enfermedades de las personas enriquecidas que en enfermedades de las personas empobrecidas. Esto es así, porque tiene que ver con nuestro mundo. Pero me diréis, y tendréis razón, esto es así como puede dejar de serlo. Podríamos pensar en un sistema científico que sea orgánico, holístico, indeterminista y que esté al servicio de la vida. Vale, vamos a suponer que esto lo resolviésemos. No es fácil, a nadie se le escapa, pero supongamos que lo resolvemos de la noche a la mañana. Aún así, seguiríamos teniendo problemas. Problemas porque podríamos decir que hemos descubierto lo que era fácil de descubrir y lo que nos queda es lo complicado de descubrir. Las últimas investigaciones realmente novedosas en física, las revolucionarias, tienen un siglo. A principios del siglo XX fue cuando se desarrolló la teoría de la relatividad, la física cuántica, todo esto, ¿no? Desde entonces hasta ahora se ha investigado muchísimo, muchísimo más que antes, pero los avances cada vez son más lentos porque cada vez cuesta más hacer los avances. Por ponerlo en datos también sacados de informes científicos. Lo que veis ahí
es cómo el número de personas que participan en las patentes no ha parado de crecer, que es la línea sólida, pues en los años. Esto lo que quiere decir es que inventar algo cada vez cuesta más, necesita equipos más interdisciplinares, con más gente, trabajando más tiempo, porque lo que tenemos por delante cada vez es más complicado. Esto mismo plantea este otro estudio en el que plantea que lo que tenemos es un descenso en nuestra tasa de innovación, no estamos aumentándola, sino que la estamos descendiendo y tiene que ver con estos límites, ¿no? Esto no quiere decir que no vayamos a inventar justo lo que necesitamos, justo en el momento que lo necesitamos, no lo afirma, pero sí que lo hace más improbable. Si cada vez inventamos menos cosas y nos cuesta más, que sea justo lo que vamos a necesitar, bueno, pues no parece que sea lo que vaya a ocurrir con mayor probabilidad. El cuarto elemento, y desde mi punto de vista probablemente el más central, es que no lo decimos así, pero en realidad cuando decimos que ya inventaremos algo, lo que estamos planteando es que somos omniscientes y omnipotentes. Y ni somos omniscientes ni somos omnipotentes, y por lo tanto nuestro sistema tecnocientífico no puede serlo. Creo que uno de los principales aprendizajes que necesitamos tener en nuestras sociedades, y sobre esto volveremos cuando veamos que hay que aprender, ¿no?, desde la perspectiva ecosocial, es que somos limitados, que somos seres vivos limitados y que no lo podemos todo y que a partir de ahí tenemos que pensar y tenemos que articular mucho más un principio de precaución. Llegando al final, decía, cuando hablábamos del tema de la productividad, que la tecnología la podemos definir como materia, energía y conocimientos condensados. Y si claramente nuestra disponibilidad material y energética está teniendo límites, bueno, pues nuestro desarrollo tecnológico también tiene que tener límites. No que no vayamos a inventar cosas, sino que no podemos extenderlo porque no tengamos material y energía suficiente como para poderlo extender al conjunto de la población. Así que esta es la tesis que yo os propongo. Pero esto no tiene por qué ser la tesis que compartáis. De hecho, esta propuesta que os lanzo tiene distintas pegas. Os voy a plantear 3 posibles pegas que a mí se me ocurren para que luego cada cual llegue a sus conclusiones. Y vamos a tener 5 minutitos en el que cada persona pues pensará a nivel interno pues si comparte lo que estoy diciendo, no lo comparte o hasta qué punto. Os digo las 3 pegas que a mí se me ocurren, pero puede tener otras. La primera, bueno, yo me he centrado en las debilidades de nuestro sistema, pero qué duda cabe que también tiene fortalezas. No es lo que he trabajado aquí hoy, pero las tiene y no las quiero negar. Bueno, podemos pensar que esas fortalezas son más fuertes que las debilidades y que las pueden hacer superar. Esta es una primera pega. Pues podemos escudriñar fortalezas del sistema que le hagan poderse sostener en el tiempo. La segunda pega. Bueno, yo decía, estamos llegando a los límites de la explotación pues de los seres humanos y de los seres, de lo extrahumano, ¿no?, de lo que está fuera del planeta, ¿no? Pues estos límites de recursos, estos límites energéticos, estas funciones ecosistémicas. Bueno, se me podría argumentar, no, no es verdad, no estamos llegando a los límites, todavía podemos explotar mucho más a los seres humanos, queda mucho recorrido ahí y todavía tenemos mucho recorrido de explotación de la naturaleza. Bueno, pues esta podría ser otra posible pega. Y una tercera es que sí, que yo he intentado hacer un análisis más o menos holístico, pero me he dejado elementos absolutamente determinantes en el análisis que podemos echar en falta y que nos lleven a una conclusión distinta y que digamos, bueno, pues como consecuencia de esta otra mirada, pues resulta que, mira, Luis, te has equivocado y realmente nuestro sistema puede pervivir durante mucho más tiempo, pues por las razones que sean, ¿no? De alguna manera, lo que os estoy proponiendo es que, independientemente de que compartáis lo que yo he dicho, os pongáis en una actitud crítica e intentéis buscarle las cosquillas a lo que yo he dicho, porque así vamos a aprender muchísimo más. No con una mirada complaciente sobre lo que nos cuentan, sino con una mirada crítica, y estoy seguro que además lo que os he comentado, pues tiene sitios de los que tirar hilos, ¿no?, pues para buscar crítica, y que, bueno, pues que os intentéis colocar en ese lugar. Ya digo, independientemente de que lo compartáis, intentéis pensar y buscarle las cosquillas a lo que yo estoy diciendo. Así que me voy a callar durante 5 minutos. La propuesta es que esos 5 minutos sean de darle un poco vueltas a nivel personal y luego pues reenganchamos y seguimos. Bueno, pues lo tenemos así, cada cual ha llegado un poquito a intentar darle, ya digo, buscarle un poquito cosquillas a lo que yo planteaba. De alguna manera, la propuesta es que, bueno, cada cual se responda a la pregunta de si se puede salvar la crisis global pues dentro del marco actual. Repito, no tenemos por qué estar de acuerdo ni mucho menos en la respuesta a esta pregunta, ¿no? Aquí pues os he lanzado algunas ideas, ¿no?, que, bueno, pues apoyan que desde mi punto de vista pues no se puede salvar, ¿no?, pero podríamos llegar a conclusiones diferentes. Desde mi punto de vista, esta pregunta es muy relevante para nuestra labor docente. Porque, claro, no es lo mismo lo que yo voy a trabajar pensando que el futuro va a ser una continuación lineal del presente
así considero que estoy en un momento de ruptura histórica en el que el futuro va a ser radicalmente distinto del presente, porque probablemente las capacidades que tenga que desarrollar mi alumnado pues van a ser distintas en un lugar y otro. Es verdad que nadie puede predecir el futuro, es verdad que nadie lo podemos adivinar, porque por definición es algo que está abierto, pero creo que es determinante que nos hagamos esta pregunta como docentes y que la hagamos periódicamente y la vayamos reactualizando, porque creo que tiene mucho que ver con cómo pues luego escogemos los objetivos de aprendizaje, con cómo de alguna manera estructuramos y focalizamos nuestra formación. No voy a entrar ahora en ello porque sobre esto vamos a volver otras veces en el curso, ¿no? Pero vuelvo sobre esta idea, ¿no? Esta crisis ambiental, que es una crisis social, que es una crisis económica, una crisis que se realimenta tanto desde lo ambiental hacia lo socioeconómico como a la inversa, desde lo socioeconómico hacia lo ambiental, ¿no? Desde mi perspectiva, y esta es la tesis que os comparto, pero que repito que no tiene por qué ser compartida, estamos viviendo un gran cambio en el orden económico, en la organización internacional, en la forma del Estado, en las agrupaciones sociales, en los valores, de alguna manera un cambio de corte civilizatorio. Y como digo, creo que ante ese escenario necesitamos respondernos a cuáles pueden ser esos futuros por venir, aun sabiendo que nadie los puede adivinar y que por lo tanto, pues de alguna manera es algo que está abierto. Para eso, y para ver un poco, bueno, pues lo mismo, recoger la opinión, sondear por dónde va el grupo, pues he preparado otra pequeñita encuesta similar a la que vimos antes y que os invito pues a que entréis, pinchéis y bueno, pues de alguna manera tengamos ese primer sondeo de por dónde podríamos ir, ¿no? En este grupo respecto a cuáles pueden ser esos escenarios futuros por venir. Me callo y le vais dando ahí a lo que consideréis. Venga, que ya tenemos la primera respuesta. 2, 3. Bueno, pues ya tenemos bastantes. Os comparto la pantalla para que veáis un poco así el sentir del grupo. Y como veis, pues mayoritariamente hay, bueno, pues un escenario abierto en el que todo puede ser dentro de los marcos, pues de alguna manera de lo físicamente factible, ¿no? Pues a nivel energético, material y demás, pero hay un poco de todo. Hay un porcentaje nada despreciable de un cuarto que plantea pues que lo que vamos a tener por delante son escenarios en los que florezcan pues órdenes ecosociales, mientras que hay también pues un 10%, un 11%, pues que hablen que lo que tenemos por delante es pues duro, ¿no? Tanto desde el punto de vista ambiental y humano, y alguna persona pues plantea que lo que tenemos es una evolución pues más o menos lineal, ¿no? De lo que tenemos en el presente. Obviamente de esto no solamente no nos tenemos que poner de acuerdo, sino que sería un poco absurdo intentarse poner de acuerdo pues porque no podemos adivinar el futuro, pero creo que tenemos que jugar, ya digo, con este tipo de cosas. Voy a seguir con la presentación, vamos a ir a la última parte de lo que sería la sesión, en la cual, pues bueno, pues nos metamos en que nos metamos en este terreno, pues complejo de intentar, pues plantear cuáles pueden ser, pues los escenarios por venir, los escenarios futuros y demás. Ahí está. Vale, los escenarios futuros los he dividido como en dos grandes bloques. Lo que yo planteo que es altamente probable que va a suceder, dicho en forma coloquial, lo impepinable por venir, y luego lo que es al revés, lo que está totalmente abierto y que, bueno, pues por jugar con las palabras, pues sería lo pepinable, ¿no? Lo contrario de lo impepinable. Pero vamos primero con lo impepinable. Desde mi perspectiva, creo que lo que estamos viviendo es una transición desde un mundo caracterizado como el que veis a la izquierda, con mucha energía bruta disponible, con poca energía requerida para conseguirla y por lo tanto con una gran cantidad de energía neta, hacia lo que veis a la derecha. Menos energía bruta, mucha más energía requerida en conseguirla y por lo tanto menos energía neta disponible y además intermitente. Y esto no va a ser de la noche a la mañana.
Creo que lo que vamos a vivir es un proceso de cambio que va a ser diferencial en el tiempo, habrá momentos más rápidos y otros más lentos, incluso de recuperar el orden pretérito y desde luego diferencial en el espacio. Va a haber lugares, pues ganadores y perdedores de todos estos procesos. Y esto va a depender de múltiples factores. Por ejemplo, los territorios que tengan recursos fósiles en su subsuelo, que podrán aguantar durante más tiempo con nuestro orden. Pero no solamente recursos fósiles, sino recursos fósiles de buena calidad, porque los recursos fósiles, lo decía, son de distintas calidades. No solo fósiles, sino minerales. ¿Quién tiene mayor diversidad, mayor riqueza de minerales en su subsuelo y de alguna manera los va a poder aprovechar? O tiene la capacidad de procesarlos, porque no en todos los territorios hay esa capacidad de procesamiento. ¿Qué pasa a nivel agrícola? ¿Qué regiones son más diversas? ¿Qué regiones son más dependientes de los combustibles fósiles? ¿Qué regiones importan de forma masiva los alimentos? Esto también va a depender mucho, va a determinar mucho pues, qué capacidad de resiliencia. O qué regiones importan mucho más de lo que producen sus ecosistemas o aquellas que exportan más de los que producen sus ecosistemas. ¿En qué lugares los impactos del cambio climático van a ser mayores y menores? Están siendo mayores y menores porque no en todos los lugares son iguales. Por ejemplo, en qué lugares pues todo lo que tiene que ver con la erosión del suelo pues va a ser más grave que en otros, o en qué territorios pues el descenso en la productividad de las cosechas pues va a ser más acusado que en otros. No voy a entrar en todos estos factores, que son factores que cuentan, que son importantes y que marcan un proceso que durará décadas, que nos acompañará en nuestras vidas y que de alguna manera será paulatino. Pero creo que en términos generales es un recorrido en el que si la historia de la humanidad, de manera burda y grosera, pues ha sido un aumento en la disponibilidad material y energética, el futuro puede ser una disminución en esa disponibilidad material y energética. Y pensar en una disminución de esa disponibilidad es pensar en una disminución en la complejidad social, porque los sistemas complejos requieren gran cantidad de energía para sostenerse y si no existe esa cantidad vamos a ir a sociedades menos complejas. ¿Y qué es esto de sociedades menos complejas? Pues por una parte, sociedades con una cantidad menor de nodos, unos sistemas con menos nodos, o dicho de otra manera, con menos población. Esto es un indicador de complejidad, la cantidad de población. Y esto puede funcionar por distintos elementos, ¿no? Y ya veremos que está muy abierto y que puede funcionar de distintas formas, ¿no? Pero se basa, pues por una parte, en que nuestra agricultura es muy petrodependiente, o se basa que los impactos del cambio climático ya están teniendo repercusiones en el descenso en la productividad de las cosechas. Un segundo indicador de complejidad sería la interconexión entre los nodos. Cuanta más interconexión hay, más complejidad. Y qué duda cabe que nuestra sociedad es una sociedad muy interconectada. Creo que vamos a ir a sociedades menos interconectadas, más localizadas, porque no vamos a tener la capacidad de transportar personas, información y mercancías a largas distancias, en grandes volúmenes y en cortos tiempos, que es lo que nos permiten los combustibles fósiles y más concreto el petróleo, y por lo tanto vamos a ir a sociedades más locales y desde esa perspectiva más sencillas. La tercera idea es que los sistemas son más complejos si los nodos, las personas, están más especializadas. Y ahora mismo tenemos un altísimo grado de especialización social. Nos dedicamos a cosas muy distintas las personas que habitamos la sociedad. Bueno, creo que nos vamos a dedicar a cosas menos distintas y que van a tener probablemente que ver con conseguir nuestras fuentes energéticas si no tenemos ese gran subsidio energético que son los combustibles fósiles. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la agricultura y desde ahí pues pensemos en sociedades algo menos diversas, más homogéneas. Y por último, creo que vamos a tener menos información disponible. A lo mejor la información es de más calidad y a lo mejor es más relevante, pero probablemente sean una cantidad menor, porque a fin de cuentas, estas grandísimas cantidades de información que tenemos detrás tienen detrás también unos consumos muy altos de energía y de materiales que ahora no voy a entrar en argumentar, pero que tiene que ver con esto. Así que creo que lo que tenemos por delante es ese descenso en la complejidad social que tiene que ver con estos parámetros. Creo que además vamos a vivir pues una posibilidad de sociedades más igualitarias. No digo necesidad, digo posibilidad, porque tener más energías disponibles, esas energías densas, pues han permitido tener más capacidad de control de unas personas sobre otras y sobre el territorio, y creo que darle la vuelta pues plantea pues, escenarios en los que esas capacidades de control se pueden pues, de alguna manera revertir, ¿no? O por lo menos parcialmente. Por ejemplo, sociedades más simples son sociedades menos estratificadas. Desde esa perspectiva, bueno, pues potencialmente algo menos desiguales. Cuando no tenemos formas de control social blandas, como la sociedad de la imagen, como el consumismo, que se apoyan detrás de tener pues, unos niveles de explotación del entorno muy altos, bueno, pues tendremos que ir a formas de control social más duro, y esas formas de control social más duro, más en base a la represión, sabemos que funcionan mucho menos y que tienen pues, menos capacidad de perdurar porque generan más resistencias. Y esto, bueno, pues también es un espacio pues, que pueda abrir pues, espacios de esperanza.
Las fuentes energéticas, de alguna manera, también imprimen determinados caracteres a la sociedad. No es lo mismo fuentes energéticas que necesitan tecnologías complejas y que están concentradas en un lugar y que por lo tanto pueden ser apropiables por pocas manos, que esas que están dispersas sobre el territorio, como las fuentes energéticas renovables, que bueno, pues abren la vía pues, de mayor autonomía y a partir de ahí pues, de más posibilidades por parte de las sociedades. Creo que vamos a sociedades más pequeñas, lo pequeño puede ser muy caciquil, pero desde luego es más fácil de gestionar democráticamente que lo global, que desde mi punto de vista es tremendamente difícil de gestionar de manera democrática, por no decir imposible. Bueno, ahora mismo un mecanismo de control social determinante es la información en pocas manos, pues en Google o en la NSA, que saben un montón de nuestras vidas, y esto, de alguna manera, acaba influyendo sobre lo que hacemos o dejamos de hacer en forma de publicidad o en formas mucho más directas y más planteadas. Bueno, pues tener menos capacidad de controlar la información, bueno, también es una capacidad de emancipación social mayor. Y por último, nuestra potencia bélica, que es la última forma de control social, la última forma en la que unas personas de alguna manera pues imponen sus deseos sobre otras, bueno, pues esta potencia bélica también es petrodependiente, para los aviones, para los cohetes, para tantas cosas, ¿no? Y me diréis, ¿a los ejércitos serán los últimos que les falte la energía? Pues yo que sé, a lo mejor es a los últimos, pero también les acabará faltando. Y desde ahí, bueno, pues se abren espacios grises en los que podríamos plantear otras cosas. Una tercera idea es que creo que lo que vamos a vivir es un proceso de transformación muy importante de donde vivimos. Ahora mismo vivimos más de la mitad de la población en espacios urbanos y esto lo hacemos porque a los espacios urbanos entran todos los días pues grandísimas cantidades de agua, de energía, de alimentos, de distintos bienes y entran gracias a toda ese fuente fósil que permite mantener esto. Creo que esto no se va a poder sostener por mucho tiempo y que, bueno, pues iremos viendo espacios de ruralización urbana en el que pues, parte de la población se vaya a espacios rurales o en los cuales las ciudades pues, nos permitan tener el cobre en el cableado, el hierro en los radiadores o yo qué sé, o el aluminio en las ventanas, ¿no? Pues para mantener cierta sociedad industrial. Ya vivimos fuertes migraciones, creo que la crisis que vamos a vivir pues, nos va a hacer y nos va a abrir el camino a que estas migraciones sigan estando y probablemente aumenten. Un quinto elemento tendría que ver que yo creo que a nivel tecnológico lo que tenemos por delante, y esto ahora tiene que ver mucho con el debate no solo social, sino en concreto en el marco educativo, no es el de la inteligencia artificial, que tiene detrás unos requerimientos materiales y energéticos grandes. No digo que no sea una realidad presente, que indudablemente lo es, y que vaya a tener un cierto desarrollo en los próximos años, pero creo que no es una cosa que vaya a tener como un gran desarrollo en el futuro y llegando a masas, por, ya digo, por esos consumos materiales energéticos que exige por detrás. Nuestras sociedades que son profundamente individualistas, creo que ante tiempos duros pues van a tener que recurrir más a juntarse porque es un elemento básico de la supervivencia humana y creo que la individualidad es posible que se vaya diluyendo, luego volveré sobre esta idea. Los estados indudablemente son actores determinantes y es probable que sigan siendo actores determinantes, pero es posible que tengan menos capacidad de incidencia sobre la vida de las personas. Ahora mismo, pues determinan lo que estudiamos, ¿no? Durante los años más fructíferos de nuestra vida en el aprendizaje, ¿no? Nuestra infancia, nuestra juventud, ¿no? Y esto no ha ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad, o saben perfectamente cuánto dinero tenemos o dejamos de tener, ¿no? Y las transacciones que hacemos, y esto tampoco ha ocurrido nunca antes, ¿no? Y esto tiene detrás, nuevamente, pues un determinado orden social con unas determinadas bases metabólicas que lo permiten. Y por último, creo que todo esto va a venir acompañado pues, de una fuerte conflictividad social, veremos en qué sentido, porque en realidad pues, cambios de este calado pues, es difícil pensar que los vamos a hacer pues, de forma tranquila. Y yo creo que todas estas cosas tenemos que pensarlas y plantearlas porque tiene que hacernos repensar y plantear el currículo que trabajamos en la escuela. Así que si esto es lo que yo creo que es altamente probable, entremos en lo que creo que está al revés, totalmente abierto. Bueno, la primera planteamiento, hacerlo como a golpe de pintadas, ¿no? La primera dice, hoy es el futuro, que básicamente lo que viene a plantear es, no hay nada escrito y lo que sea, los órdenes culturales, los órdenes políticos, los órdenes económicos dependerán de lo que hagamos hoy y de cómo nos lo organicemos y de qué tipo de sistema educativo tengamos y de, bueno, el conjunto de la sociedad. Pepe lo comentaba, ¿no? La educación no resuelve todo, pero es una parte importante de los cambios a nivel social, ¿no? Bueno, pues no es irrelevante el tipo de educación que hagamos para el tipo de futuro que vayamos a tener. Y la segunda idea, que creo que es fundamental desde nuestra tarea docente, es esa segunda pintada. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Cuidado con pensar
que de alguna manera de esta crisis global grande, ¿no? Y de este desmoronamiento de nuestro orden, lo que le sigue es una especie de apocalipsis zombie en el cual pues lo que tenemos es lo peor de lo peor. Porque esta es una posibilidad, solo una posibilidad. Podemos discutir si más o menos probable. A mí me da igual la probabilidad de esa posibilidad. Lo que quiero recalcar es que es solamente una, porque hay otras posibilidades y de alguna manera el vivir con menos materia y energía o con otro tipo de materiales y otro tipo de energía no implica un orden social determinado. Hay distintos órdenes sociales que ahí se pueden plantear, algunos deseables y otros indeseables, y dependerá de cómo nos lo montemos que lleguemos a unos o que lleguemos a otros. Y creo que es una responsabilidad nuestra como docentes, y repito lo de responsabilidad, de alguna manera el proyectar que tenemos por delante futuros que pueden ser utópicos, ecotópicos, porque si no lo planteamos es como si no existiese. Y si no se los mostramos a nuestro alumnado y de alguna manera le permitimos, le ayudamos, le acompañamos a que sueñe con ellos, nunca los vamos a realizar. Va a ser una especie de profecía autocumplida en el cual si lo único que pensamos es en ese apocalipsis zombie que decía anteriormente, pues se va a cumplir eso porque nadie más va a trabajar por otra cosa, nadie más va a soñar con otra cosa. Creo que nuestra responsabilidad tiene que ver con ayudar a soñar desde esa perspectiva. Porque qué duda cabe que uno de esos escenarios futuros pues sería ese apocalipsis zombie, Mad Max, si lo hacemos desde el género cinematográfico, pero no es el único. Siguiendo con pelis, que no sé quiénes lo habéis visto, ¿no? Pero para mí es una peli deliciosa, es de mis preferidas, pues Mi vecino Totoro plantea lo contrario, ¿no? Unas relaciones armónicas entre las personas y de las personas con el resto de los seres vivos, ¿no? De la naturaleza. Y este es otro escenario posible. Y probablemente ni Mad Max ni Totoro, sino que nos moveremos en grises intermedios, que en algunos momentos tiren más al Totoro y en otros al Mad Max, ¿no? Y que podríamos denominar esto como una especie de escenarios laberinto, ¿no? Entre los que nos movamos. ¿Y cómo podrían ser estos escenarios? ¿Qué características podrían tener? Pues yo me imagino que a nivel económico, pues esos escenarios Mad Max podrían ser pues un capitalismo distinto del fósil, pues a lo mejor un capitalismo agrario o unos nuevos feudalismos, mientras que los escenarios Totoro podrían ser economías que vienen con el acrónimo de FES, que podrían ser economías feministas, ecológicas y solidarias o hibridadas con economías domésticas. Y pensar en distintos sistemas económicos en realidad es pensar en distintas relaciones salariales, o sea, laborales, desde relaciones asalariadas o esclavistas o serviles hasta relaciones de cooperativismo o articulación familiar, ¿no? Para garantizar nuestras necesidades. La economía no es solo la economía productiva, sino también es la economía reproductiva, la de los cuidados, así que podemos pensar en una separación jerarquizada pues, de la reproducción y la reproducción, en la que las mujeres sigan manteniendo pues, los escenarios de reproducción y los hombres pues, nos pongamos más en la producción. Para mí ese sería parte del escenario de Mad Max. O bien podemos pensar en integrar producción y reproducción dentro de la misma actividad económica, por ejemplo, una economía campesina, pero con un reparto pues, de esos roles entre hombres y mujeres. A nivel de la organización política, decía que es posible que los estados tengan menos capacidad de incidencia sobre la vida de las personas. Esto no quiere decir que desaparezcan y no quiere decir que no tengan capacidad de incidencia. Yo me imagino los escenarios Mad Max pues como unas dictaduras o como instituciones paraestatales que controlan parte del territorio, mientras los escenarios Totoro me los podría imaginar como sociedades realmente democráticas, ¿no? Y podemos ver ejemplos de esto en la vida actual. México tiene algunos elementos pues, de ese estado policial, tiene algunos elementos de cárteles de la droga pues, que están controlando partes del territorio, pues esas maras y demás, pero tiene también ejemplos de movimientos sociales que controlan parte del territorio y lo articulan de manera realmente democrática. Y pensar en distintas organizaciones políticas es pensar en distintos niveles de jerarquía social, desde muy altos en los escenarios Mad Max hasta mucho más bajos en los escenarios de Totoro. Y creo que esos muy bajos en los escenarios Totoro pasan necesariamente por dos elementos que creo que son centrales en nuestro mundo y que volveremos cuando hablemos de aprendizajes, ¿no? Uno es la frugalidad, la austeridad. Quienes vivimos con mucho en nuestros consumos materiales energéticos, pues de los territorios enriquecidos, necesariamente necesitamos vivir con menos, bueno, pues para que otros puedan vivir dignamente. Tiene que haber un proceso de reparto y creo que es determinante, es uno de los elementos centrales de nuestro tiempo. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues podremos pensar desde guerras por el control de los recursos, algo que estamos viendo y que no hay que hacer política ficción para entenderlo, ¿no? Hasta pues elementos de cooperación, que también existe. Cuando vemos cómo se controlan las cuencas hidrográficas, por ejemplo, entre distintos países, eso se parece mucho más a la cooperación en el reparto de los recursos que a la competencia entre ellos, ¿no? Y a la guerra. Así que pensemos, abramos nuestros marcos y veamos que esto es posible en distintos lugares. Y por terminar con esta última diapositiva, decía que hay un descenso en la población por delante, pero ese descenso puede ser de formas muy, muy distintas.
Podremos pensar lo peor, o lo que a mí personalmente me asusta más, genocidios, hambrunas, ¿no? En esos escenarios Mad Max, o un control, pues por parte de la sociedad, mejor dicho, de las mujeres, pues de la demografía, ¿no? O escenarios intermedios que no son los más deseables, pero tampoco son los peores. Cuando colapsa el bloque soviético en Polonia, en Ucrania, en Rusia, desciende la población, pero no porque la gente se muriese por las esquinas, sino porque, bueno, pues desciende la esperanza de vida, porque el sistema sanitario pues se hace de peor calidad, porque la calidad de la comida desciende. Ya digo, no es lo mejor, no es lo más deseable, pero si tengo que escoger entre eso y los genocidios y las hambrunas, lo tengo meridianamente claro. Así que creo que podemos abrir nuestra mente a que hay muchos escenarios posibles, incluso de cómo ajustar esa parte de la población, ¿no? Es más, en esos momentos de problemas alimentarios, ni siquiera tenemos que pensar que lo que va a surgir es lo peor del ser humano, sino que puede surgir todo lo contrario. Vemos que detrás de las revoluciones árabes del 2011 no solamente había una petición de más democracia, sino que había problemas de hambre porque había una alza en los precios de los alimentos que se correlaciona de forma muy fuerte con las revoluciones en distintos países. Y esto nos indica que, bueno, pues que de esas situaciones de hambruna a lo mejor lo que surge son pues luchas por sociedades más justas, más democráticas y que, bueno, pues que nos pueden abrir escenarios pues mucho más deseables. Creo que en lo que tiene que ver con la gestión de la información podemos movernos desde un control por pocas manos y un analfabetismo de grandes partes de la población hasta todo lo contrario, una gestión democrática de la información, y lo mismo podríamos decir con la técnica, desde tecnologías sencillas, ¿no? Pues para el control de las personas hasta pues unas tecnologías más sencillas, pero para satisfacer nuestras necesidades. Decía que al nivel del sistema de valores vamos a tener pues una cierta matización del individualismo porque vamos a necesitar reagruparnos, pero ese reagruparnos puede ser de formas muy distintas. Puede ser agruparnos para generar grupos cohesionados a costa de otros y que de alguna manera pues su identidad se construya destruyendo las identidades ajenas, ¿no? Y cuando estamos hablando del auge de los neofascismos, pues tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? O podemos pensar en sociedades que sean capaces de entender que somos individuos, a la vez de que somos parte de grupos, de comunidades, a la vez que somos parte de las sociedades y a la vez que somos parte del conjunto de la vida, y que tengan una mirada individual, sociocéntrica, pero también ecocéntrica, teniendo pues un cambio cultural de primer orden. Y por último, creo que nuestra relación con el entorno va a transformarse, y va a transformarse desde una relación como la que tenemos en la actualidad, en la cual parece que flotamos en un planeta ilimitado, ¿no? En el que no hay que preocuparse de nada, hasta pues volver a una situación en la que entendamos los límites ecosistémicos, materiales, energéticos, climáticos en los que vivimos, y que esto forme parte de nuestra cultura, que forme parte de nuestra política, que forme parte de nuestra economía, en definitiva, de nuestras sociedades, ¿no? Bueno, en algunos casos de manera obligada, los escenarios Mad Max, y en otros casos, pues haciendo una revolución claramente, ¿no?, social desde el punto de vista pues, de los imaginarios, y que tengan pues esas miradas ecocéntricas. Bueno, pues yo con esto lo dejo. Hemos agotado el tiempo que teníamos, pero si queréis nos podemos quedar un momentín, o por lo menos a quien le apetezca, ¿no? Pues para comentar lo que queráis, ¿no? Pues desde preguntas hasta opiniones divergentes que serán muy bienvenidas, o lo que queráis, ¿no? Ya digo que esto ha sido como una mirada general que no hemos aterrizado en el aula, y a partir de la sesión siguiente lo vamos a aterrizar muchísimo más en lo que serían nuestras prácticas cotidianas dentro de la clase. Pues Luis, soy Raúl. Aprovecho para saludar a todas las personas que habéis asistido. Lo primero, darte las gracias, Luis. Ha sido fabuloso escucharte. Yo ya te he escuchado algunas veces, pero bueno, has estado muy, muy bien. Y ya que no hay intervenciones, yo creo que 1 hora y media, pues les habrá supuesto suficiente información. Hay que encajar también este tipo de mensajes que no por sabidos los tenemos siempre bien estructurados en la cabeza, y creo que podemos despedir aquí la sesión. No sé Vale. si tú quieres Sí, yo lanzar algún simplemente, último mensaje, claro que sí. nada, recordar lo que tenemos por delante. La próxima sesión, o sea, hoy digamos que era el baño de agua fría, en la próxima sesión es el baño de agua cálida, ¿no? En el que intentaremos ver, bueno, pues qué tipo de sociedades deseables desde el punto de vista de justicia, de sociedad, ¿no? Podemos hacer, ¿no? Y podemos articular, y lo vamos a empezar a aterrizar en el aula, y luego nos metemos en la programación, en las situaciones de aprendizaje y en la elaboración de materiales. O sea, que repito que esto es el inicio, ¿no?, de un curso más largo que tiene sentido conforme lo vayamos desarrollando.
Y nada, pues que muchísimas gracias, ¿no? O sea, que os he visto ahí con atención respondiendo a las encuestas que he lanzado, ¿no? Y que, repito, mandaremos la presentación para que la tengáis y que nos vayáis pidiendo lo que necesitéis también, ¿eh? O sea, que nos cortéis. Sí, tú sales muy bien parado en los comentarios de la gente también, ¿eh? Te lo tengo que decir. Pepe, ¿despides tú, por favor? Sí, sí, en principio, de nuevo, darle la enhorabuena a Luis, dar las gracias a todas aquellas y aquellos que habéis conectado y os animo a ser cómplices en este proceso de transformación y de afrontar la crisis ecosocial, a hackear en última instancia el sistema educativo. Yo creo que eso es fundamental y os animo a esa tarea. Cuando estáis aquí, ese gusanillo está dentro, algunos de ellos de vosotros y de vosotras seguro que ya lo está haciendo y aquí vamos a tener herramientas para potenciar esa posición dentro del sistema educativo. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí.